Bueno, en primer lugar, disculparme por no hablar portugués y dar la presentación en español. Intentaré ir despacio y vocalizar. El problema es que yo vengo del sur de España, de Sevilla, y allí hablamos rápido y tenemos un acento muy marcado. Mantener el ritmo. Si hay en cualquier momento alguien aquí a través de la red tiene alguna duda o cuestión, pues cuanto más interactivo sea, mejor. Ótimo. Agradecer la invitación para compartir con ustedes las experiencias que hemos desarrollado estos años en la Universidad de Sevilla. Es también un placer estar con la academia compartiendo este momento y bueno, Vivian la verdad que está muy pendiente de que estas dos, 3 semanas con ustedes pues sean muy eficientes y gratificantes en todos los sentidos. Como bien habéis comentado en la introducción, vengo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y bueno, pertenezco al grupo de naturación urbana y un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla. Y estamos sobre todo orientados a investigación relacionada con distintas formas de naturación, principalmente jardines verticales, pero también techos verdes, acuaponía, que estamos trabajando últimamente bastante. Además tengo una relación particular con el mundo empresarial porque hace 12 años constituimos una spin-off de la universidad, una empresa de base tecnológica vinculada a la universidad con el objetivo de poner en el mercado los desarrollos técnicos que creábamos en el grupo de investigación. Os próprios Profesores professores, crean uma empresas. empresa ou uma fundação? Es una Aqui empresa. temos uma fundação, mas uma empresa. Es una empresa que tiene vinculación a la universidad, los desarrollos, las patentes pertenecen a la universidad y la empresa tiene que pagar anualmente un porcentaje de los beneficios. A cambio, hay veces que la empresa, una parte de la participación es financiera de la universidad, en nuestro caso no, pero hay limitaciones. Los profesores no somos trabajadores activos de la universidad, de la empresa. Los profesores, cualquier tipo de relación económica es a través de la OTRI, de los servicios de la propia universidad. Y tenemos un límite del 10% del capital. Entonces, somos varios profesores y también hay algunos arquitectos, ingenieros que forman parte exclusiva de la empresa. Es algo que lleva funcionando, pues eso, 15 o 20 años con un éxito relativo, porque normalmente las empresas duran muy poco tiempo, porque es complicado compaginar las dos realidades, de la docente investigadora y la empresarial. Nosotros, además, nacimos en la época de la crisis económica fuerte que hubo en España y fue complicado, en un tema muy novedoso. Pero para mí es una gratificación económica muy poco, pero sí a nivel personal porque me permite que las cosas que investigamos no se queden solo en una publicación o en un cajón, Perfeito. sino se hagan reales. Y también como diseñador, como paisajista, me permite seguir conectado con el mundo real y tener oportunidad para realizar proyectos. A administração da empresa é pelos professores ou por um profissional? La administración la lleva el gerente, que no es ningún profesor. Nenhum professor. No puede ser. Oh. Para que no haya ningún tipo de interés cruzado. De hecho, nosotros no podemos cobrar un salario de la empresa. Como accionistas sí tenemos derecho a reparto de dividendos. Todavía nunca hemos tenido reparto de dividendos. Pero sí es cierto que, bueno, financian nuestra investigación, nos ayudan para gastos de viaje. Captar Y me permite dar prácticas de empresa a mis estudiantes. Algunos de los trabajadores de la empresa son antiguos estudiantes míos.
Entonces, en ese sentido. Pero hay bastantes restricciones en cuanto a qué participación podemos tener los profesores en la gestión del día a día. La clave, de hecho, para que nuestra empresa haya resistido 12 años es que había personas que trabajaban full time en la empresa, que no estaban, porque si no en el día a día de la universidad es muy difícil el ir cambiando del rol de empresario y luego además hay algunas veces podría haber intereses encontrados, un tema delicado. Y hay incluso parte de la universidad que lo ve un poco como algo complejo. Pero sí es cierto que nos permite responder a una demanda de la sociedad de que la universidad tiene que tener más conexiones con las necesidades que hay en el mercado, en la sociedad y todo. Y a nosotros nos ha dado la oportunidad de hacer proyectos o de participar o de colaborar en cosas que normalmente no hubiera sido posible. Y ahora os mostraré algunos de dichos proyectos. Además, esta empresa funciona de una forma peculiar porque inicialmente estaba pensada como una empresa de consultoría para ayudar a hacer proyectos a municipios, ayuntamientos, pero como vimos que habíamos desarrollado una tecnología novedosa, que la patentamos a nivel internacional, también fabricamos ese sistema de naturación y se suministra a nivel mundial. Y de hecho es un componente principal para que sea rentable la empresa. Un poco he resumido la línea de investigación. Mi papel, de hecho, en la empresa es coordinar la parte de investigación, de innovación, y hago de puente, de nexo, entre el grupo de investigación, que es exclusivo de la universidad, y las necesidades de investigación que tiene la empresa y que en muchas ocasiones financia 100% la empresa o vamos a convocatorias estatales de universidad-empresa, que es una de las oportunidades que tenemos al tener las dos vías. Entonces, actualmente la línea de investigación en la que estamos trabajando estamos empezando con inteligencia artificial aplicada para desarrollar nuevos productos y también para diseños conceptuales en temas de naturación urbana. Ô, Vivian, para te ajudar, essa palavra naturação, o que quer dizer em português, naturação? Eu já tentei achar análogos e já achei trabalhos que tratam de naturação urbana. Seria o quê? Trazer mais natureza para as cidades através de paredes verdes, telhados verdes, canteiros drenantes, e isso favorecer não só a presença de vegetação, mas animais, pequenos animais, borboletas, todo o resto. Então Naturalizar. tentar deixar de ser tão artificial. Em português seria Naturação, eu tenho tentado usar. É estranho. Naturalizar também é outra coisa completamente diferente. Agora eu já achei naturação. Em espanhol, naturação é uma palavra? Naturación sí. En español. En español sí, pero es una palabra muy poco utilizada. Sí. Se usa desde el año 2001, que un profesor de la Universidad de Madrid, digamos, estableció el concepto, que es como una traducción un poco especial del movimiento de urban greening. Es favorecer la reintroducción de la naturaleza, sobre todo la vegetación, en la ciudad, para mitigar muchos de los problemas ambientales y también sociales a los que se enfrenta la ciudad. De todas maneras, es algo que hablaré un poquito más allá. Talvez naturalização, não sei, mas já achei naturação, interessante. Mas, como disse, é um conceito que surgiu lá e uma palavra em 2000 e alguma coisa, e aqui um novo termo. Eu consultei 2 dicionários aqui e todos 2 botam naturalização, como se fosse a tradução direta de naturación. Pode ser. Naturação, falta sílaba. Mas então, inteligência artificial para desenhar e inovar
naturação. Ahora mismo el tema de la inteligencia artificial es algo casi viral, por lo menos en España, y Vira. A nivel académico plantea muchas dudas de cómo enfrentarnos, los problemas de autoría de los documentos, todo. Pero yo pienso que es muy difícil prohibir o controlar demasiado. Es una herramienta que tenemos que aprender a integrar en nuestra forma de trabajar e intentar sacar el máximo provecho. Pero es una revolución increíble. Nosotros el año pasado comenzamos a dirigir una tesis doctoral y gran parte del diseño del proceso de investigación se ha quedado obsoleto en un año. O sea, yo nunca nos había pasado que algo evolucionara tan rápido como que gran parte del material y método, de toda la tecnología era del año pasado y este año es todo totalmente nuevo y va muy rápido, demasiado rápido. Pero creo que es una oportunidad muy grande. Nosotros, tanto a nivel visual para plantear diseños conceptuales, como de productos, como descripciones textuales. Realmente es algo interesante. De hecho, le propuse a Vivian que si teníamos un poco de hueco, pues hacer un pequeño seminario de lo que estamos empezando a hacer nosotros. Lo irónico es que la presentación que yo hice hace 4 meses he tenido que actualizarla porque es que cambia muy rápido. Nunca hemos encontrado algo tan rápido. Pero creo que nuestros estudiantes y nosotros como académicos tenemos que aprender a manejarlo porque la realidad es algo real que está aquí y que es muy peligroso también. En la última, yo como llevo trabajando, tengo acceso a las últimas versiones del GPT-4 y todo. Y antes, por ejemplo, para generar artículos científicos que ya lo están utilizando, se inventaba la cita bibliográfica. Ahora ya busca la cita bibliográfica, te busca la coherencia, te ayuda, por ejemplo, como herramienta, te ayuda a plantear la discusión de los artículos a partir de la introducción o los resultados, o te plantea nuevas líneas de investigación futura, que yo es algo de lo que veo más interesante, porque como tiene una visión global de todo, te plantea dudas y preguntas que puedes intentar responder en tu próxima investigación. Creo que es muy potente, pero también va a ser difícil gestionar porque hay un artículo muy interesante que apareció hace 2 o 3 semanas que le llama El fin de la realidad. Porque en 2 o 3 años va a ser casi imposible determinar qué texto lo ha escrito una persona. Ahora mismo hay todavía algunas señas, pero ya es casi imposible. O las imágenes, o el vídeo, todo. Y incluso para temas de cualquier cuestión administrativa, todo. Eso es un cambio revolucionario. Pero creo que también es una herramienta que debemos conocer. Claro. Y nosotros pensamos que en el área nuestra del paisajismo y de la naturación urbana, pues hay distintas formas de utilizarlo y estamos explorando. Luego, como comentó antes Vivian, hemos terminado un proyecto de 3 años del uso de jardines verticales para mejorar la calidad del aire en el interior de los edificios como medida para combatir el síndrome del edificio enfermo. Los edificios modernos tienen un montón de volátiles, de partículas que producen unos problemas de salud en muchas oficinas, en muchas universidades. Son edificios estéticamente muy interesantes, pero el sistema que tienen de ventilación cerrada y todo. Y hemos visto que había conocimiento, la NASA había estado investigando por el tema de fitorremediación del aire para la estación espacial, pero hay información de pocas especies y con un sistema muy concreto. Nosotros hemos estado investigando los sistemas de los jardines verticales pasivos y los activos, que como ahora explicaré, son sistemas que potencian todo el tema de la fitorremediación. Y también queríamos ver la posibilidad para el uso de aguas grises en el riego de jardines verticales, incluso la mejora de la calidad de la misma. Água gris e águas cinzas. Água, né,
Luego también trabajamos algo con temas de minería de datos, con imágenes de satélite y también inteligencia artificial para determinar en una ciudad qué zonas son más sensibles y dónde hay más necesidad de establecer nuevas zonas verdes con más potencial para tener beneficios ambientales. Cuando hay pocos recursos económicos y hay que elegir, queríamos crear una herramienta para los técnicos de los municipios que le ayudaran a determinar dónde va a tener más impacto establecer nuevas zonas verdes. É interessante. Fitorremediação do ar e da água. Seria mais interessante para as áreas semiáridas, como é muito da Espanha? Bueno, Ou es como realmente la fitorremediación de aire es sobre todo orientado al interior de los edificios, es un problema que tenemos en todos em todos los lugares. Sí, sí. Ahora también hemos empezado a ejecutar un proyecto de fitorremediación de aire en exterior. Es en una de las autovías que hace la circunvalación en Madrid, la M30, de las más importantes, y ha sido un proyecto para mitigar algo o mejorar algo la calidad del aire reteniendo partículas de los vehículos, de las emisiones, para también atenuar el ruido, porque funciona como una barrera también para el sonido. Eso es un proyecto muy ambicioso. Inicialmente se va a construir 3.000 metros cuadrados de jardín vertical, que es una cantidad importante, y en este momento estamos ejecutando. Es un proyecto competitivo y hemos conseguido entrar con nuestro sistema. Esse último item, produção de alimentos em trechos mesmo. Bueno, eso es una línea que ahora mismo no la tenemos viva, pero cuando yo estuve haciendo mi estancia en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, estuvimos haciendo una comparación de la producción de hortícolas en techos verdes con huertos urbanos, ¿no? Y además se lo comentaba ayer a Vivian que hicimos una publicación y tuvimos unos resultados espectaculares porque fue un año que llovió muchísimo. Entonces, los suelos de los techos verdes están muy optimizados para tener un drenaje muy bueno. Sin embargo, los huertos urbanos no están tan optimizados y tuvieron problemas de exceso de humedad. Entonces, los beneficios en este caso fueron bastante notables. Nosotros, para el tema de producción de alimentos, también tenemos otra línea que aparece por ahí, el tema de la acuaponía, porque y la tenemos en dos líneas. Una ornamental, que es combinar estanques con jardines verticales para que el jardín vertical sirva de biofiltro y mejore la calidad de agua del estanque. Y también teníamos otra línea de producción con jardines verticales orientados a producción también de hortícolas. Hemos testado lechuga, fresa, albahaca, morango, couve, me lembro de ter visto, inclusive essa fruta vermelha enorme agora. Pitaia. Pitaia, tomate, eu vi quando estava lá. Tudo com os peixes e os tanques no escuro. Com tilápias. Eu ficava com tanto dó, eles não têm luz, eles não veem quando chove, ficam no escuro e fertirrigando umas bolotinhas, né, porque tem que ter uma bactéria para fazer o tratamento dessa água. También tuvo un componente social porque muy cerca de nuestra universidad está uno de los barrios más pobres y peores en todos los rankings de Europa. Y es un barrio muy conflictivo, con problemas sociales graves. Y con el instituto de allí se hizo un proyecto demostrativo y también con varias familias que integraron pequeñas unidades porque usamos el sistema de la FAO de producción a pequeña escala para llevar alimentos frescos a familias que normalmente no tienen acceso ni a frutas, ni verduras, ni peces, ¿no?
Y fue, la verdad que fue muy exitoso y muy gratificante a nivel personal. Las tilapias no se las comían porque para ellos se convirtieron en animales domésticos. Tenían nombre cada uno. Eran así, eran grandes. Pero bueno, la producción de hortícolas sí era bastante notable y sobre todo además fue un efecto un poco viral con todos los vecinos y con todo. Fue interesante también para formación de los niños y todo. Nosotros el tema que comentabais antes del riego, como vivimos en Andalucía, que ahora estamos en una crisis de sequía terrible, no solo España, sino gran parte de Europa, pues por ejemplo los jardines verticales siempre es una crítica que hay del consumo de agua y siempre fue para nosotros un objetivo. Por eso, desde el principio, cuando es posible, planteamos sistemas recirculados. De reuso. Todo el agua de drenaje la acumulamos en un tanque, la mantenemos, la tratamos para que esté en buenas condiciones. Si podemos, cogemos agua de lluvia para ir manteniendo los niveles también y volvemos a reutilizarla. De esa forma optimizamos mucho. Si no es posible, también una de las líneas de investigación que hicimos es para testar los diseños más eficientes de riego, ¿no? Cuántas líneas, goteros, cuántos tiempos. Hicimos un estudio de los bulbos húmedos para ver un poco cómo se extendía, cómo poder mejorar el geotextil del sistema con distintos geles, sílice y tal. Y bueno, la verdad que fue interesante. Por eso también el riego con aguas grises permite, por ejemplo, en un hotel o en cualquier lugar que tiene una producción continua importante de aguas grises, cubrir todas las necesidades de riego del jardín vertical con las aguas grises que producen ellos allí. Y también hemos trabajado en temas de sustrato y para otro tema con el que hemos trabajado con Vivian y estamos pendientes de acabar la publicación es investigar cómo la población recibe este tipo de tecnología. Habitualmente pensamos que es algo maravilloso, que todo el mundo va a estar encantado de tener vegetación y biodiversidad. Pero yo siempre digo, la gente quiere biodiversidad, pero mejor en la casa del vecino, no en tu casa, porque tiene miedo a los insectos, a animales, a todo. Entonces, hay muchas barreras y preconceptos que impiden que se puedan integrar o desarrollar muchos de estos proyectos. Y hemos estado haciendo encuestas, se hicieron encuestas aquí en Brasil hace unos 12 años, o 10 años, y ahora hemos reeditado para ver la variación y la evolución. Se hicieron también en Turquía, se hicieron también en España, ¿no? Y bueno, realmente ha dado mucha información y estamos pendientes de finalizar esta nueva etapa. Un poco gráficamente también hemos trabajado para ver los sistemas de iluminación más adecuados con las luces LEDs y sistemas comerciales, determinando, claro, el problema de los sistemas basados en colores rojos, azules, es que modifica los colores, la percepción de la planta. Al final, el objetivo principal de un jardín es lo estético. Y si tenemos que tener dos sistemas de iluminación, uno fotosintético y uno... O grupo de pesquisa é multidisciplinar. Sí. Arquitetos. Sí, vamos, la mitad de nuestro equipo de terapia urbana son arquitectos. Metade da equipe. Sí, sí. Somos ingenieros y arquitectos. Es un equipo multidisciplinar horizontal, no piramidal. No como pasa en muchos proyectos, que el arquitecto está arriba y los demás estamos a distintos niveles. Sino aquí todo horizontal, porque realmente los proyectos más potentes que hemos hecho ha sido cuando desde el principio hemos trabajado ingenieros y arquitectos juntos, de la mano. Mejor o peor, pero hemos trabajado desde el principio. Aquí, bueno, hay una imagen de un jardín delantero que tenemos en la escuela y ese jardín vertical que aparece arriba a la derecha se riega con un estanque que no se aprecia mucho por allí, pero que tenemos lleno de, en este caso, de peces ornamentales, de goldfish. Abajo son distintos prototipos de jardines verticales activos
en los que el geotextil es poroso y el aire pasa a través de las raíces y la parte vegetal, o sea, toda la planta. Lo impulsamos con un sistema de ventilación y la idea es integrarlo con el aire acondicionado del edificio. Nosotros, la imagen de abajo a la derecha, es una cámara en la que hemos ensayado el potencial para retener distintos contaminantes. Poníamos jardines verticales con distintas especies y recirculábamos el aire por ahí y vertíamos formaldehído, metales pesados, de distintas cosas, y durante varios días con sensores íbamos y con muestras íbamos determinando y luego analizando las propias plantas cuál era la capacidad que tenía para fijar. E balanço de carbono. El balance de carbono, el problema en un jardín vertical es que la cantidad de biomasa que genera no es muy grande. Entonces, es cierto que todo lo que sea crecimiento de planta al final es CO2 que se está fijando, pero no es equivalente, normalmente no son grandes especies con un crecimiento grande porque sería difícil de manejar. Entonces, yo creo que el potencial más fuerte no es tanto en emisión de CO2, sino en fijación de contaminantes que hay en el aire y en ahorro energético, que al final indirectamente, porque una de las utilidades más interesantes de los sistemas activos es que permite reducir la cantidad de aire exterior que tenemos que introducir en el edificio por los códigos técnicos de la edificación, porque el aire lo estamos biodepurando dentro. Entonces, si no tenemos que traer el aire fuera, que tiene una temperatura o superior o inferior, hay menor salto térmico en el tratamiento del aire acondicionado y hay un ahorro energético importante. Además, en zonas de clima cálido y seco como nosotros, hay un efecto cooling, efecto de enfriamiento evaporativo, que puede llegar a 7-8 grados de reducción de temperatura. Es espectacular porque la sensación que da cuando a veces va el flujo en un sentido y en otro, cuando el flujo va desde el jardín hacia acá, es un frescor, la temperatura y un olor a vegetación, a componente natural, es muy agradable. Bueno, es un poco las 3 patentes con las que al menos hemos podido, porque el sistema de patentes es una locura, cada país hay que dejar dinero y como yo digo, las patentes no impiden que nos copien, porque nos han copiado, cambian cualquier cosa y ya es otra tecnología distinta. Los chinos también nos han copiado, pero por lo menos podemos fabricar nuestro propio producto sin que nadie nos ponga problemas, ¿no? O que é patenteado? É todo o conjunto? No, 2 de ellos son orientados a los sistemas activos y otro es al sistema pasivo con las capas de tejidos que creemos nosotros y la forma de instalación que lo hace diferente. Realmente la evolución de nuestro sistema más importante ha sido dando respuesta a las cuestiones que los clientes nos pedían. Perfeito. Que es cuando realmente pones el producto en el mercado y piensas, ¿funcionará o no? Y cuando el cliente te dice, yo necesito que se instale más rápido, o necesito más capacidad de retención de agua porque quiero regar menos o con menos frecuencia. Y toda esa respuesta, ese feedback, es lo que realmente ha ayudado a perfeccionar. Y las exigencias de certificaciones. Nuestro principal cliente en mercado es Inglaterra. Inglaterra nos ha obligado a tener certificados cuestiones como la resistencia al fuego, al luz. Porque hace algunos años hubo un incendio muy importante en un edificio residencial, hubo bastantes muertos y exteriormente tenían un panel de plástico para embellecer, no era un jardín vertical. Pero aquello fue fundamental para extender el fuego. Desde entonces se han puesto, me parece lógico, pues muy exigentes en cualquier material que se vaya a colocar en la fachada. Y entonces, bueno, pues eso nos ha obligado pues, a certificar en laboratorio reglado
casi cualquier parámetro que se nos ocurra. Y luego algunas necesidades. Uno de nuestros últimos mercados es Polonia y los países de Europa del Este, en zonas exteriores donde la temperatura baja a menos 30 grados. Nos preguntaron, ¿vuestros sistemas funcionan allí? Bueno, lo teníamos en Inglaterra, en Francia, en Alemania, pero nunca a temperaturas tan bajas. Dijimos, no lo sabemos, pero lo vamos a responder. Y en uno de los laboratorios compramos unos congeladores grandes y metimos allí el sistema para ver, simulando las condiciones, no solo si la planta, porque eligiendo adecuadamente la planta y un sustrato adecuado, el problema era el material, si se iba a romper, iba a perder elasticidad, qué pasaba en el sistema de riego. Muchas preguntas, pero que no surgen hasta que el mercado no te dice qué pasa si lo utilizamos aquí. Y afortunadamente con alguna adaptación ha funcionado. Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui no estado de Pernambuco, onde nós moramos, existem duas zonas naturais bem distintas. Uma zona da mata, com espécies bem específicas, temperatura bem específica, existência de água de subsolo, né? E temos 80% da área do estado com um clima semiárido, com uma geologia bem específica, pouca água de subsolo e a água que existe é de má qualidade. A pergunta que eu faço é o seguinte: na Espanha, vocês têm um zoneamento para indicação de espécie para trabalhar nas diversas áreas geográficas que vocês têm lá? ¿Deu para entender? Sí, lo he entendido. Bueno, la calidad de agua, las condiciones que tenemos en España es muy variable también. Y obviamente es necesario tenerlo en cuenta para la selección de especies que vayamos a utilizar. Nosotros, precisamente la semana pasada, uno de mis compañeros arquitectos me llamaba porque estaba iniciando la ejecución de un proyecto en Ceuta o en Melilla, no me acuerdo. Una de las ciudades que España tiene en el norte de África, que está un poco siempre en conflicto con Marruecos, que es una antigua colonia. Y allí el agua es agua reciclada o agua desalada del mar, con la que ellos beben y con la que hacen todo. Entonces tenía ese Siemen, me parece, de 3.000, o sea, una barbaridad, al límite de consumo humano, pero para el riego de vegetación inviable. Claro, podemos plantear una elección de especies que sean tolerantes para un nivel de salinidad tan alto, pero las cualidades ornamentales que van a tener y la diversidad es muy limitada. Y otra opción, en esos casos, si el proyecto puede soportarlo, es el tema de utilizar un sistema de ósmosis inversa, que es lo que finalmente es una filtración del agua para mejorar la calidad. En algunas ocasiones no hay más remedio porque el agua está muy mal y la mayoría de las especies ornamentales con las que se trabaja, porque cuando buscamos especies muy extrañas fuera del mercado, los precios son, primero, la viabilidad de encontrarlos en los viveros es muy difícil. Cuando yo hago los diseños, normalmente tengo la opción ideal de selección de especies, el plan B, el plan C, el plan E, porque cuando vas a ejecutar, muchas veces no hay disponibilidad de mercado de las plantas que tú quieres en el formato que tú quieres, porque nuestro sistema es con unos bolsillos. Entonces, la planta, el tamaño de maceta debería caber en el bolsillo en función del diseño que hemos hecho. Lo ideal es que el sustrato de la producción sea también compatible con el tipo de... Porque si es, por ejemplo, un jardín hidropónico, lo ideal es que se haya producido o con lana de roca o con algún sustrato inerte, no con un sustrato orgánico. Entonces, eso lo limita. De hecho, ahora el reto, o uno de los desafíos más importantes en la ejecución del jardín vertical en Madrid, en la M30, es que es una superficie muy grande, más grande de lo habitual, y en toda España no hay suficientes
plantas de las especies que nosotros queremos y hay que buscarlas en los viveros directamente de Holanda, de Francia. Claro, los precios cambian, las circunstancias y hay que ser muy exigente con la calidad. Porque si, tanto en un jardín vertical exterior, pero en un interior todavía más. Si vamos a meter vegetación en un interior donde luego no podemos hacer tratamientos fitosanitarios, porque la legislación es muy exigente en cuanto a qué fitosanitarios podemos utilizar en edificios de vivienda, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos que la calidad de la planta sea máxima para no meter plantas que tengan ya plagas, que tengan insectos, que tengan enfermedades. Tem restrição de uso de agroquímicos nessa. Bueno, si el sistema está equilibrado y funciona bien, realmente se utiliza muy poco. Lo único, la fertirrigación. O sea, tratamiento de enfermedades intentamos no utilizar, o si es exterior, utilizar sistemas biológicos. Siempre. Y en algunos sitios es que por normativa estamos obligados. Intentar detectar el problema por anticipado, haciendo un seguimiento de posibles plagas que hubiera, y luego en interiores que no podemos hacer. No ambiente fechado, até aqui, tem restrição do agroquímico também. Da população, tem que respirar. A nivel de resumen, porque estuve preguntándole a mis compañeros de un poco, ya hemos hecho proyectos en 22 países, España, Reino Unido, como decía, Francia, Portugal, Polonia, Marruecos, Irán, Bahrein, Estados Unidos, Nueva Zelanda, y llevamos acumulados más de 26.000 metros cuadrados de jardines verticales. Hay lugares muy difíciles, volviendo por ejemplo a lo que hablamos de la calidad del agua y la situación. Recuerdo el proyecto de Bahrein, donde el agua era terriblemente mala y además, aunque nosotros íbamos a poner y pusimos un sistema de ósmosis, como venían vientos salinos, continuamente estaban aportando sal y sal, entonces había que hacer lavado y todo. Era un consumo de agua muy importante. Económicamente ellos no tienen problema, porque normalmente quien quiere hacer un proyecto de este tipo en Bahrein son gente que tiene muchísimo dinero, y ellos planteaban que para ellos no era un problema cambiar todas las plantas cada año o cuando ellos fueran a visitar la casa, pero va un poco en contra del espíritu de los proyectos que hacemos nosotros, ¿no? Intentamos, es un sistema artificial, pero intentamos acercarnos en lo posible a lo sostenible, en lo posible. Obviamente nunca puede ser sostenible algo tan artificial como es esto. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Recife tem uma empresa chamada La Planta, acho que é esse o nome, e que é nossa parceira, forneceu para a gente os painéis. Já chega o painel que Rafa trouxe para vocês verem. Ele estima em R$1.000 o metro quadrado. R$1.000. R$1.000. E quanto vocês estimam hoje? Bueno, desde R$1.000, depende mucho el tamaño. Cuanto más pequeño, más caro por metro cuadrado, porque hay un coste fijo. Y luego la accesibilidad. Si es un jardín como el de la M30, que tiene una altura de 4 metros, pero es accesible, es más fácil de ejecutar que un jardín que está en una fachada de un edificio de 11 pisos, donde necesitan medios de elevación para mover todo el material o sustrato. Hay que ver también si es accesible desde abajo o tiene que ser todo desde arriba. Entonces, eso incrementa el coste de la ejecución y de mantenimiento muchísimo. También otro problema para nosotros es hacer ver al cliente que los jardines hay que mantenerlos y que hay unas necesidades. Eso es un problema genérico en el paisajismo, ¿no? Y porque muchas veces hay recursos económicos para construir, pero luego no lo hay para mantener adecuadamente. Y entonces siempre hacemos un planning de mantenimiento donde preveemos también necesidades económicas. Lo bueno que tienen los jardines verticales es que tienen un mantenimiento
bastante más suave, y nosotros intentamos meter automatización, sensores, todo lo que evite tener que físicamente ir a visitar el jardín con mucha antelación y detectar problemas con tiempo. Solemos poner sensores de humedad en el sustrato que nos avisan si hay un fallo en el riego, o un fallo en la electricidad, o sensores también de iluminación. Es una inversión que es muy rentable en cuanto a la necesidad de mantenimiento. A mesma empresa monta todo o painel? Ou você tem uma empresa de irrigação, uma empresa de arquitetura, uma empresa de... Nuestra empresa es muy pequeña. Entonces, ¿cómo hemos llegado a todos esos países? Con partners. Buscamos, la idea no era competir con empresas de jardinería, sino ser aliados con ellos. Entonces, con determinadas empresas hacemos el proyecto técnico, le damos formación, les ayudamos, supervisamos la primera o segunda instalación, y luego ya simplemente ellos van demandando los productos, los sistemas que necesitan, y se les hace apoyo técnico y se les envía. Entonces, y normalmente se buscan empresas que puedan hacer el proyecto de forma global, incluso todo, incluso el mantenimiento. Nuestra experiencia de muchos proyectos de naturación es que como se separe la ejecución en partidas diferentes, sustrato, impermeabilización, riego, plantas, aquello es un desastre. Porque cuando hay un problema, todos señalan a la otra empresa como culpable de esto. Es un desastre. E desses outros países, Sim. Inglaterra, Portugal, o desenvolvimento da agricultura vertical é semelhante ao que está na Espanha, ou a Espanha está liderando? No, quien lidera ahora mismo en instalaciones es Reino Unido. Reino Unido. Reino Unido, allí son la pasión que tienen por la planta, el consumo per cápita de plantas de interior, de productos de jardinería en Inglaterra, es como 10 veces lo que el resto de países, porque ellos han tenido mucha tradición al tema de la jardinería y todo. Entonces, allí, pero luego ya hay países que están creciendo muy rápido, como está creciendo Alemania. En Estados Unidos se está haciendo, empezaron tarde, pero ahora se ejecutan muchísimos jardines verticales. Y bueno, hay países donde, siendo países pequeños, sorprende. Suiza, por ejemplo, este año está haciendo bastantes cosas. Alemania, el tema está que ellos durante mucho tiempo han apostado más por sistemas de jardinería vertical, pero basado en trepadoras. Fachadas verdes, que le llaman. Fachadas verdes. Sí, porque... De maracujá é perfeito. Es cierto. Um trabalho de maracujá para cortinas verdes, fachadas verdes, é perfeito. Nosotros muchas veces pensamos e instalamos fachadas verdes porque no siempre hay que ir al sistema más complejo y más costoso. Hay veces que una fachada verde es mucho más económica y es más manejable para el mantenimiento en el largo plazo. Hay comunidades de vecinos que no pueden asumir las necesidades de mantenimiento, y con muchos ayuntamientos también hemos trabajado en ese sentido, y somos críticos porque hay veces que hay subvenciones europeas, pero luego el ayuntamiento no tiene capacidad para mantener ese jardín, y lo peor es ver un jardín seco y abandonado en una fachada, y que falten jardines convencionales. O sea, a mí me gustan los jardines verticales, pero en un jardín vertical yo no puedo pasear, no puedo sentarme en un banco, no puedo jugar a la pelota con mis amigos. Es una alternativa, pero en lugares, en comunidades que tienen carencia de jardines normales, de barrio, de parques, no podemos destinar los recursos a algo porque sea muy novedoso. Claro, entonces hay que ser un poco también sensible con estos temas. Esto que encontré, que se había ejecutado en Sao Paulo, de jardinería vertical, muy interesante, y porque además tiene paralelismo con lo que nosotros estamos haciendo en Madrid, porque es estrutura de sustentação para as raízes, não tem? Tem.
Já vai chegar o modelo, o sistema. Sí, normalmente hay una estructura metálica para repartir las cargas en toda la fachada. Y en zonas donde hay vientos más fuertes se refuerza Sí. el sistema y el anclaje. En lugares donde la fachada no puede, no permite el anclaje, puede ser un sistema autoportante, pero es mucho más costoso por la propia estructura que significa. De hecho, en interior hay veces en edificios que ponemos jardines verticales de dos caras, con jardines en ambos lugares. Por ejemplo, en oficinas, con la pandemia, nos plantearon para poder separar las zonas de trabajo y son unos paneles que se pueden mover incluso, que tienen un depósito y que tienen jardín vertical en ambos sitios. Infelizmente, foi tudo removido. Que eu Sim? saiba, esse... ¿Tú lo conoces? Peraí, calma, de quando é? Porque eu acho que houve um questionamento, que não sei se era porque haviam pinturas, grafitagens nesse túnel, e fizeram o painel verde e houve um questionamento quanto a isso. É o contrário, quando implantaram, foi em cima de obras de arte, de grafitagem, e questionaram muito o custo, porque o custo é, no mínimo, de R$1.000 o metro Sí, quadrado. sí. Para nosotros el coste, probablemente el más económico serían los R$1.000, pero depende de la complejidad. Y los sistemas activos son probablemente el doble del precio porque todo el sistema de ventilación, una cámara aislada y la conexión a la URI. A manutenção não deve ser fácil, né? A manutenção nesses Claro, ¿cómo acceder ahí? Por eso nosotros mais altos. hay que plantear desde el principio cómo vamos a llegar allí cuando haya que hacer alguna actuación. Habitualmente dejamos sistemas de anclaje en la parte de arriba para poder poner o una plataforma elevadora o trabajadores de altura, pero eso es muy costoso porque por hora un trabajador especializado para hacer poda o para hacer mantenimiento es muy caro. Lo más barato es coger una pequeña plataforma móvil que sube, de estas que tienen como, no sé cómo lo llamáis vosotros, extensible, que tienen capacidad, que se utiliza también para podar árboles o palmeras. Sí, Razoável. sí, el coste en determinadas circunstancias y los problemas de logística, porque imaginarse un jardín vertical en la recepción de un hotel, justo encima de la recepción, donde tú no puedes decir, esta semana venimos los de la jardinería a hacer el mantenimiento, no. Ellos te dicen, esta noche de 1 de la mañana a 5 de la mañana es el tiempo que tienes para hacer el mantenimiento, porque no pueden cerrar el hotel para ti. Entonces hay lugares donde el mantenimiento y la gestión es complicado. Eu digo aos alunos que gostam de aventura, de esportes de aventura, rapel, coisas assim, é um segmento para trabalhar, porque é necessário saber fazer rapel. Isso é. Sí, sí. É um mercado. Nosotros tenemos un antiguo alumno que es campeón de España de trepa, porque la gente que hace poda en árboles hace también como si fuera deporte. Y todos los años va a trabajar a jardines históricos de Alemania y en un mes gana el salario que ganaría en todo un año. Entonces, porque es un especialista ya muy reconocido. Entonces, y para él es casi como hacer un deporte. Es verdad que tiene una exigencia física y tal, y él ha sido un poco el primero y a otros estudiantes después también viendo como una posibilidad interesante, porque necesita habilidad física, pero conocer la planta. Él es ingeniero, pero es ingeniero con otras habilidades que yo no tengo. Além de saber, tem que entender, tem que ser um técnico, ¿no es? Sí. Y además especializado en temas de poda, en detección de riesgo, de arbolado, para ver qué ramas hay más riesgo de que caigan, dónde hacer el corte, todo es tema complicado. Bueno, un poco contando la experiencia. Todo empezó acá. Esta es una foto del jardín que tenía delante del despacho, tú ya no lo viste, lo hicimos hace 14 años. Y fue el primer jardín vertical que se construyó en España, de cualquier tipo. Nosotros conocíamos el jardín que había hecho Patrick Blanc, que es un científico francés que
innovó los jardines y hicimos un proceso de ingeniería inversa. Dijimos, tenemos poca información, pero somos ingenieros, ¿cómo podríamos hacerlo? Entonces, testamos 4 sistemas diferentes y nos equivocamos en algunos, pero también nos ayudó a hacer una tecnología divergente que fue el origen de nuestras patentes, porque fue distinta. Entonces, a veces de los errores salen oportunidades. No sabíamos exactamente cómo hacerlo, pero queríamos un resultado y que funcionara. Y entonces probamos era con paneles de Sasin, que habíamos escuchado que se utilizaba para orquídea, ahora está muy tal. Otro se utilizó con paneles de fibra de coco con látex, otro con un geotextil poroso y otro con un geotextil. Veja quantas espécies tem aqui. Bueno, aquí probamos. E muitas a gente reconhece, são espécies que a gente tem no Brasil, samambaia, estou vendo antúrio, clandescântia. Várias palmeiras. Tem muita coisa que dá. Eu não sei se. Mini palmeiras ali. Sí, 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 Meu Deus. sí, sí. Quando cresce é um problema. Sí, Chamaerodera. Oh, Pero son de las que tienen un porte más pequeño, pero seguimos usando. Eso era la primera experiencia que quisimos hacer como un trillado, o sea, probar muchas especies distintas y ver cuáles funcionaban mejor, cuáles funcionaban o que peor. ainda estamos a fazer aqui no Brasil. Y eso era abajo era un depósito donde hacíamos la recirculación del riego. Y bueno, a partir de ahí fuimos ya tecnificando un poco el sistema porque el primer jardín lo cosimos nosotros a mano. Y luego intentamos esquematizarlo, hicimos nuestro primer, bueno, este es un poco ya la representación actual del sistema que tiene varias capas, una que permite más retención de agua, la interior, con un geotextil, y la exterior que permite mucha más aireación, que ha sido una de las claves para que nuestros sistemas funcionen bastante bien, porque cuando el material es poco poroso, llega un momento que hay problemas como de encharcamiento y de falta de aireación en la raíz a largo plazo. Entonces estos sistemas con más aireación también acumulan menos sales y funcionan mejor. Es una de las líneas que hemos estado. Este fue el primer jardín vertical, digamos, comercial que hicimos en un hospital en Sevilla, donde como nuestro clima es subtropical, pues pudimos mezclar distintas especies. La parte de arriba tenía más insolación, pues pusimos especies aromáticas mediterráneas y luego ya pusimos especies subtropicales y también helechos y todo. Y sigue, vamos, el jardín sigue funcionando. Como é a relação de uma paisagem assim com as pessoas? Isso. Eu passo lá e arranco um pedaço. Pego uma rama, levo para casa para plantar também. Não, isso faz parte. Sí, Faz parte. ocurre. O público, como se relaciona? En el Caixa Forum, que es el jardín vertical de los más famosos que hizo Patrick Plan en Madrid, cerca de la estación de Atocha, la parte baja porque es un jardín muy alto, los primeros 2 metros hasta donde llega la gente, se ve y la gente mira, sobre todo, ya lo conoce, pero cuando era algo nuevo, la gente miraba a ver dónde tenía la tierra, si era de verdad, si era falso, se veían los pellicos, alguna gente llevándosela, pero la planta en 2 o 3 semanas es imposible sacarla, porque las raíces crecen muy rápido al geotextil y se queda, es increíble. Nosotros cuando hemos hecho algunos ensayos, las plantas llegan a un radio de 1,5 metros, 2 metros, en muy poco tiempo, se extiende y además le da consolidación al sistema. Entonces, por eso las plantas tienen un desarrollo tan grande, porque no es tan solo en el bolsillo es el punto de inicio, luego se desarrolla por todos lados. Luego, una de las variaciones de nuestro sistema con otro es que era flexible, porque los anteriores tenían un panel rígido. Entonces, al ser un panel de PVC flexible, permitía hacer otro tipo de instalaciones, ¿no? Y bueno, empezamos ya a hacer... Eu gostaria de fazer uma pergunta. Muito interessante a palestra, né? O tema é fantástico e a gente só tem, né,
vamos dizer assim, aproveitar essa oportunidade de um grande especialista estar aqui com a gente. Bom, mas quanto tempo o jardim fica previsto para ficar naquele formato na qual foi planejado e ser modificado? É claro que isso tem um custo, né? Ser modificado para não se tornar cansativo, olhando as mesmas plantas. Bueno, una de las cosas cuando hacemos el diseño o cuando se lo intento transmitir a mis alumnos de cómo hacerlo es que seamos conscientes de que las plantas evolucionan, van a competir unas especies con otras, entonces al inicio de los primeros jardines verticales de distintas empresas hubo algunas instalaciones interesantes que eran, por ejemplo, uno era el logo de Coca-Cola. El problema es que a los 6 meses ya el logo de Coca-Cola casi no se apreciaba porque la vegetación, hay especies que van a tener un desarrollo más rápido que otras y hay que estar continuamente en mantenimiento. Nosotros preferimos hacer diseños más orgánicos donde va a haber una evolución natural. Intentamos en las reposiciones mantener el diseño. Si hay alguna, siempre hay un porcentaje alto de las especies que elegimos, que son especies controladas, que sabemos que funcionan, pero a mí me gusta innovar y siempre metemos un porcentaje de especies nuevas que queremos ver si funcionan o no. A veces funcionan, a veces no van tan bien o la planta venía mal del vivero o algo y cambiamos a otra especie. Intentamos buscar especies que tengan unas características similares para no distorsionar el dibujo. De todas formas, en los diseños son muy variados. Hay diseños que son son muy orgánicos y poco definidos, pero hay otros diseños, como ahora veremos algunos, donde sí hay una textura o un patrón más evidente y que nos exige en el mantenimiento pues, que no haya distorsiones excesivas. Una clave para nosotros es mantener el abonado, la fertilización al mínimo posible. Porque nosotros no vamos a producir tomate, queremos mantener la calidad ornamental, pero reducir la necesidad de mantenimiento. De hecho, hay veces que estamos rozando las carencias en cuanto a hierro, en cuanto a algunas cosas, pero sí pensamos que la planta sigue sana, que no hay riesgo de que entren plagas y con eso conseguimos reducir la necesidad de subir arriba, que es un coste importante para podar, siempre es beneficioso. Entonces es un equilibrio siempre complejo. Y eso nos ayuda a mantener también esos diseños y que no evolucionen. Pero evolucionaban. Por cierto, olvidé comentar que en el diseño del jardín que vimos antes en el hospital, me inspiré en uno de los jardines de Burle-Marx. Como es mi paisajista favorito, pues lo quise llevar a nuestro primer jardín vertical grande. Sí, sí. Então, o desenho ele é planejado e fixo. El diseño Ele é mantido ao longo do tempo ou a veces evoluciona de forma natural. ¿Por qué? Porque hay especies que van a dominar, sobre todo algunas especies que son tapizantes. Hay que mantenerlos a raya, pero sempre há para espécies mí dominantes. Sí, para mí no, pero no es un problema. Aún así, cuando hay especies que percibimos que son demasiado exitosas y que ponen en riesgo el equilibrio en el jardín, pues son especies que intentamos no usar o usar muy controladamente. Por ejemplo, samambaya, los helechos, hay jardines que han tenido un mantenimiento muy bajo porque el cliente ha querido llevarlos por ellos mismos, que tenían quizás 15, 20, 30 especies y al final solo había helechos, únicamente todo el jardín era samambaya, que era muy bonito, pero no era el objetivo. Pero claro, un jardín casi abandonado, donde solo se riega y tal, pues... Então é a experiência, não é?
ao longo... Tentativa, acerto e erro. Também Porque depende você do está cliente. juntando muitas espécies num determinado ambiente, Sim, como sim. aquilo... Quem é que sabe sobre isso? Sim. Quer dizer, é experiência, 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 experiência. De hecho, falta bibliografía respecto a muchos aspectos. Nosotros cuando quisimos empezar con y tuvimos un problema de cochinilla, Cochonilha. queríamos hacer un tratamiento ecológico y nos dieron jabón potásico. Jabón Sabão. Com potássio. sí, O potássio já está no sí, sabão, es né? como se utiliza mucho en jardinería pública cuando no quieres hacer algo. Não, né? Y el problema es que cuando se diluyó en agua, se hizo el tratamiento y el sistema recirculó, era la fiesta de la espuma. A festa da Porque, espuma. claro, Espuma porque, pra todo mundo. claro, no había, Eso. nadie sabía, claro, normalmente nadie utiliza esos sistemas en un jardín vertical. Entonces hay que probar las cosas porque es un medio diferente y es un sistema de cultivo distinto. Y Ixi. cosas que funcionan en un lugar no funcionan en otro lugar. Bueno, este es un jardín al que le tengo mucho cariño, fue en un edificio de la municipalidad, en un pequeño edificio de Córdoba, y fue uno de los que diseñé personalmente yo, porque hoy día ya hay dos antiguas alumnas mías que están llevando los diseños, ya son trabajadoras de la empresa y lo hacen mejor que yo. Y así os cuento un poco el proceso. Esto era una antigua bodega y entonces se iba a convertir en un edificio público en el ayuntamiento. Indagando encontré restos de un antiguo mosaico romano que había aparecido cerca y cogí el dibujo del mosaico romano con las uvas como inspiración para el diseño del jardín. Este jardín se ve los bolsillos porque está recién plantado. Eso es cuando llevaba quizás 2 semanas de ser plantado. Entonces yo busco muchas veces inspiración en los diseños, en algo que relacione con la ubicación, con el lugar y todo. Y bueno, en este caso, además con algunas especies se consigue bastante. Este es uno con muchas gramíneas, muy expuesto al sol Es lindo eso. en Alcobendas, en Madrid. En el Madrid. Boulevard de Salvador Allende, que la verdad que con acero corten debajo y fue un jardín que hicimos más orgánico. Quería probar con gramíneas y con algunas aromáticas y un jardín que a mí también me gustó mucho. El técnico apostó. Esto es un orquidiario, es un gran invernadero que hay en Estepona, cerca de Marbella, en el sur y donde abajo querían poner las orquídeas, pero querían poner jardines verticales arriba con plantas tropicales, ¿no? Só a título de ilustração, o painel que eu tenho em casa, eu tenho orquídeas nele. Elas se fixam no tecido de uma forma e se desenvolvem melhor do que outras plantas quando eu não molho, porque elas absorvem, né, Hay que pensar que Patrick Blanc, que fue el que inició esto, él se inspiró en las plantas epífitas para el desarrollo de los jardines verticales, entonces muchas bromelias, orquídeas. Lo único es los requisitos de la calidad del agua que tiene, la frecuencia de riego, la iluminación que tiene que ser importante. Pero si no, claro que funciona muy bien. Esse Patrick Blanc é um francês, biólogo, e que viaja o mundo inteiro olhando na natureza e copiando para os painéis dele, que é diferente do que vocês vão ver daqui a pouco, que é como se fosse assim, 2 tecidos, ele dá um rasgão e enfia, né, a planta ou grampeia a planta numa cortina que vem uma solução hidropônica. É super, mega, hiper interdisciplinar, porque eu preciso de biólogo, de uma série de drenagem, espécies novas, seja quais forem, frutíferas, alimentícias. Este es uno que hicimos en un frontón en Bilbao. El frontón está dentro, que es donde se juega el juego de pelota. Y bueno, la marquesina, no estaba previsto que estuviera esto, y esto fue a última hora una decisión que tomó el ayuntamiento, un poco cuestionada, porque de pronto te fragmenta el diseño del jardín vertical. Aquí tuvimos algunos problemas con algunas plagas, con algunas enfermedades,
que venían, porque alrededor en Bilbao hay zonas donde tienen producción de uva para el vino de allí, para el chacolí, y nos vinieron algunas plagas que no son de jardines, sino son plagas de la producción de las uvas, de las vides. Fue un poco curioso. Bueno, algunas así, este es el primero que hicimos grande en Polonia, con las dudas de qué pasaría el primer invierno, todo está en fase de É construcción. muito grande, né, para Sí. você Sí. fazer manutenção, Sí, né? sí, claro. Lo que pasa es que en este que hemos visto antes es relativamente fácil porque puede llevar una plataforma elevadora. Pero cuando es en interior y grande es mucho más complicado, ¿no? Esto era en un jardín vertical, en una sede de Jaguar, en interior. Los ingleses hacen jardines donde esté todo con iluminación artificial, que es otra de las vías en lo que un poco nos hemos especializado. Y bueno, por ejemplo, aquí además quería que vierais, en Mallorca, el sistema, claro, la necesidad de mantenimiento. O cuidador. Sí. O aventureiro. Este fue, vamos, es el jardín vertical interior más grande que se ha construido en Europa, que lo hicimos nosotros, también en un centro cívico en Santander. Y bueno, un edificio peculiar que se reutilizó para otros objetivos distintos y combina algo de iluminación natural que le viene desde arriba, no mucha, con también iluminación artificial para las partes bajas. Essa estrutura que segura as plantas, ela que é patenteada? La estructura es la que nosotros tenemos que apuntar. Ah, Los Painel. paneles. o painel? Sí, sí. É um painel. É uma sapateira. Sí, sí. É como uma sapateira para botar sapato, sendo que planejada para receber as plantas. Con distintas capas y un sistema de sujeción y todo para que se instale rápidamente. También le hemos puesto velcro para que la línea de riego la pueda verificar o inspeccionar fácilmente. Ahora estamos revisando. Mostrando os exemplos. Sí, Ótimo. cortamos cuando sea necesario. Este es ya el mismo jardín que hemos visto ejecutándose aquí. ¿Veis? Aquí están colocando los bolsillos y ya unos meses después, con la vegetación. O que modifica na estrutura original, na parede? O que modifica? Bueno, realmente solo, solo necesitamos que tenga la posibilidad de sujeción de los tornillos estructurales. Porque nosotros ponemos una estructura metálica que va a aproximadamente, depende, pero cada metro. Y luego los paneles solares, los paneles se atornillan allí y tenemos también distintos sistemas de anclaje. Pero entonces se intenta que la carga, el peso esté repartido en distintos puntos. Y hay distintas variaciones porque en algunos tenemos... Ese es digamos, el material que utilizamos ahora, una poliamida. Es lo que comentaba, son distintas capas porque el interior tiene más retención de agua y tiene mucha capilaridad. Pero el exterior no tiene capilaridad, sirve para soportar el sustrato y airear la raíz. Ahí coloco substrato. Ahí colocamos. Y también otra clave, el sustrato. Si es un sistema acuapónico o hidropónico, un sustrato totalmente inerte. Usamos a veces argillita, arcilla expandida, otras veces perlita, vermiculita. Luego hacemos combinaciones, dependiendo de las necesidades de drenaje. Usamos mucha fibra de coco también porque queremos un sustrato orgánico que tenga durabilidad, que tenga más retención, pero combinada con perlita. O tempo de vida disso Eso es una buena pregunta. Tuvimos que certificarlo, entonces se aprobó el laboratorio, se ha llevado a cabo para pruebas de duración de envejecimiento y todo. El tema está que en los jardines verticales más antiguos que hay en el mundo, que son los de Patrick Blanc modernos, no tienen más de 15, 20 años. A nosotros, como nos obligan, sabemos que como mínimo nuestro sistema puede estar 10 años, sin perder nada de garantía, y probablemente más. Depende de la exposición solar que tenga y todo.
el jardín vertical que vimos en el hospital, el primero que hicimos, ya tiene 11 años y 11. no hemos cambiado nada. Y era un sistema rústico que nosotros cosimos. Este está más tecnificado y tiene los sistemas... claro, esta capa es de poliamida, entonces le da una resistencia técnica distinta. Y lo que os comentaba, esto fue uno de los añadidos que no para colocar la tubería de riego y poder, cuando está en el mantenimiento, hacer cualquier control. Y otra de las facilidades, nos pedían instalación rápida. ¿Qué hicimos? Entonces, esto se atornilla a la estructura metálica, lo tienes todo, y luego vas con los paneles. Sí, y sí. son paneles de distintas medidas. El estándar es 1 metro cuadrado. Y nosotros ponemos una línea de riego cada metro. Pero hay veces que, claro, depende de las dimensiones, se pueden hacer, digamos, a demanda. Y entonces, porque esto ya es un proceso con CAD y se automatiza. Y esto es una muestra pequeñita, normalmente es de 1 metro. Cuando es para activos, para sistemas activos, no tiene esta lámina, porque tiene que ser porosa. Igual de poroso por un lado por otro, para que pase el aire de un lado a otro y se dé la biofiltración. Y en algunos casos también le hemos puesto una lámina más para mejorar aislamiento acústico, térmico, lo que sea. Bueno, algún otro, este recién ejecutado en Espiel, en Ciudad Real. Este era un poco complicado porque coexistía un edificio histórico con el edificio moderno. Entonces el jardín vertical se puso solo en el edificio moderno sin afectar a la fachada del edificio histórico. Este otro de los grandes de Polonia con la necesidad de mantenimiento. El aeropuerto de Zúrich, en Katowice, otro en Polonia, en este caso con una plataforma elevadora, que se puede ver por allí. Este en Bélgica, donde se hicieron los paneles integrando también una pantalla grande, porque es una zona comercial importante en la ciudad. Este es un hotel en Reino Unido. Y este es una fotografía de hace 3 semanas, que estábamos ejecutando en Bilbao también. Interessante. Muito. Y este es el proyecto que os comentaba de la M30, la naturalización con la que se está trabajando ahora. Y bueno, esto es algo diferente. Cuando empezó la empresa era la crisis y no vendíamos nada. No vendíamos nada, estábamos allí esperando. Entonces, durante un tiempo nos dedicamos a presentarnos a concursos de innovación y de emprendimiento y ganamos unos bastantes que nos dieron energía para poder sobrevivir como empresa y financiación. Y luego buscamos ideas diferentes. Dijimos, si los grandes nadie los paga, vamos a hacer algo más pequeñito. Y que se cuelgue como un cuadro. La idea fue, porque en casa tenemos un cuadro de Rousseau, que es El sueño, que es todo con vegetación, ¿te acuerdas? Y un día dijimos, ¿podríamos hacer algo que se parezca al cuadro de Rousseau y que lo pudiéramos instalar directamente? Y le planteé el reto a mis compañeros y lo hicimos. Eso está con estructura metálica. Ahora hay otro nuevo que hemos sacado, que es más económico, con estructura de plástico. Y lo interesante, la parte baja es un depósito de agua. Y tiene una bomba pequeña ahí. Lo único que tienes que tener un enchufe y poner una iluminación artificial. Entonces, también se hace a módulo. No hemos vendido mucho, pero nos ayudó porque alguien, no sabemos cómo, en National Geographic lo vio y nos dedicaron una página entera, sin pagar nada, sin tener amigos, y eso nos hizo que nos conocieran en Inglaterra y ahí empezó todo. En principio querían solo esto, pero luego ya nos pidieron los sistemas, conocieron y tal, pero fue la entrada, algo comercialmente seguimos vendiendo, no tuvo mucho éxito, nos abrió el mercado y nos dio a conocer como innovador. Y si queréis lo dejamos ya.